Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Soy Alberto Calderón y como siempre es un gusto saludarles y que nos acompañen en el Seminario Internacional CEDEFIS número 40, Efectos de la Inmovilización en los Procesos Lesivos, que es organizado por Universidad CEDEFIS como parte de nuestro compromiso con la comunidad educativa y con la sociedad en general. Como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok para poder seguir creciendo juntos como la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. Quiero comentarles que podrán recibir una constancia de su participación en el presente seminario llenando un formulario con los datos necesarios para recibirla personalizada de manera instantánea. El enlace se los estaré compartiendo en la parte final de la sesión. La ponencia del día de hoy estará dividida en dos módulos separados por un intermedio de 5 minutos para que puedan atender cualquier situación en ese momento sin la necesidad de desconectarse durante la ponencia. También les comparto que las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la presentación las podrán ir anotando en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en las actividades que se ubican en la esquina inferior de su computadora o en los 3 puntos del menú en su celular. De esta manera, las podremos revisar al finalizar la ponencia en una sesión que tendrá una duración máxima de 10 minutos y tendrán la posibilidad de votar dando like en las preguntas de otras personas en caso de que compartan la misma duda. Y al finalizar, las leeremos en orden de acuerdo a la votación. Es muy importante mencionar que no se hará mención de las preguntas que no sigan esta dinámica. Esto lo hacemos para poder dar fluidez al programa y ayudar de esta manera a nuestro ponente. Y bueno, antes de presentarlo, quiero compartirles la promoción correspondiente a este seminario y que estará activa hasta el próximo lunes 23 de septiembre. Tenemos disponibles becas del 100% de descuento en nuestra nueva certificación internacional en imagenología integrada al razonamiento clínico en fisioterapia, que comienza el próximo 12 de octubre en modalidad online. Estas becas se otorgarán a las personas que realicen su inscripción a cualquiera de las siguientes maestrías en lo que resta de este fin de semana y también el lunes 23 de septiembre, como se los comentaba. Las maestrías que participan en esta promoción son maestría en readaptación deportiva y maestría en rehabilitación y readaptación deportiva. Cualquier persona que esté interesada en alguno de estos programas puede aprovechar la promoción que tenemos esperando que esto sea la motivación que le hacía falta para tomar esta decisión. Si alguno de ustedes se encuentra interesado, solo debe contactar con nuestro equipo de admisiones, mencionar la promoción y mostrar la constancia de su participación en el presente seminario, misma que vamos a compartir el enlace al finalizar la sesión. Los invitamos a no desaprovechar esta oportunidad de profesionalizarse en el ámbito de la rehabilitación y readaptación deportiva. Muy bien, el día de hoy nuestro ponente es uno de los docentes especialistas que imparten algunas de las materias relacionadas con la fisioterapia en nuestros programas educativos. El maestro Antonio Rubio, quien es licenciado en fisioterapia y rehabilitación por la Universidad Marista Valladolid y maestro en fuerza desde la rehabilitación hasta el alto rendimiento por la FC Barcelona Universitas. Además, cuenta con varias certificaciones y diplomados en temas como métodos de valoración en la fisioterapia por la misma FC Barcelona Universitas, aptitud pedagógica en valoración de las lesiones en el deporte por la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, y además es director general de rehabilitación y fisioterapia en la Clínica Santa Elena. Sin más preámbulos, entonces, con mucho gusto cedo el micrófono al maestro Antonio para que pueda comenzar con esta ponencia. Adelante, por favor, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Ahí no sé si puedan poner en el chat o Alberto, si me puedes apoyar con esa cuestión. Se escucha perfecto, maestro. Todo bien. Excelente, muy bien. Pues antes que nada agradecerte, Alberto, por tan grata introducción. También agradecer a CEDEFIS y a todos los más de 160 personas que estamos aquí. Antes de comenzar y agradecer a la institución, pues también me gustaría aclarar que esta ponencia será o la impartiré desde un punto de vista bastante general. Vamos a enfocarnos mucho en la fuerza. Voy a comenzar compartiendo pantalla y mientras hago esto, pues me gustaría aclararles que está hecha con el fin de que
todo tipo de público que nos está acompañando pueda entender, pueda saber de qué se está hablando y no necesariamente tenga que tener deba tener un lenguaje muy complicado. En caso de dudas, por favor, siéntanse libres de preguntar. No hay ningún tipo de duda tonta, de duda ridícula. Tengan la confianza de hacerlo y en los 10 minutos que tenemos para dudas voy a intentar hacerlo lo más completo posible para que no haya temas sin resolver, ¿vale? Bien, una vez aclarado eso, pues comenzamos. Ya Alberto me hizo el favor de presentarme y pues el tema que vamos a ver el día de hoy son efectivamente los efectos de la inmovilización en procesos lesivos. Durante mi carrera me he enfocado mucho en todos los procesos de fuerza, todos los procesos que conllevan un periodo de inmovilización, evidentemente nos van a dar ciertas pérdidas de fuerza. Ahora, vamos a iniciar con unos conceptos básicos. El primero es la fuerza. La fuerza como tal, pues no es otra cosa más que una magnitud física de carácter vectorial, les comparto por aquí, capaz de deformar un cuerpo o modificar su velocidad. Básicamente, fuerza dinámica, fuerza estática. La fuerza Perdón, estática maestro. no... ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. No sé si esté No, no. compartiendo, pero no podemos visualizar la presentación. Permítame, Alberto, entonces una disculpa. Sí, no hay problema. Vamos a ver, vuelvo a... disculpen a todos los del chat. Confírmenme si se ve bien. ¿Ahora se ve? No, no se ve. No, aún No no, se aún ve. no. Permítanme un segundo. Les vuelvo a... Voy a intentar dejar de presentar y lo retomamos. Claro, puede arrastrar su presentación como una pestaña en su navegador o, si le parece bien, también puede mandármela y yo la puedo compartir. Voy a intentar compartir pantalla completa. Vamos a ver. ¿Esto está funcionando para todos? La pestaña del Meet, maestro. Perdón, no se alcanza a escuchar, Alberto. Tengo ahí un micrófono. Ahí. Sí, listo. Ya, estamos en su pestaña del Meet. Está compartiendo De Meet, la ¿verdad? pestaña de Meet. Aquí Listo. sí se alcanza a ver, ¿verdad? Correcto. Listo, así es. Bien. Una disculpa a todos. No tengo forma aquí en la computadora de saber qué se está compartiendo. Ningún problema. Nada Bien. más importante que sí se esté presentando en la sesión. Sí, perfecto, Alberto. Muchas gracias. Muy bien. La diapositiva. Entonces podemos comenzar, ¿verdad? Adelante. Perfecto, muy bien. Retomamos un poquito. Les comentaba algunos conceptos básicos como el tema de la fuerza, que no es otra cosa más que una magnitud física de carácter vectorial capaz de deformar deformar un cuerpo o modificar su velocidad. ¿A qué nos referimos? Palabras claves: magnitud se puede medir, vectorial tiene una dirección, además de otro tipo de cuestiones que la hacen característica de cualquier otra propiedad física. La fuerza se puede ver en muchos temas de la naturaleza, del ser humano en nuestro día a día. No solamente necesitamos fuerza para levantar algún objeto, sino también para arrastrarlo, para deformarlo, para alterar su forma, entre otras cuestiones. Es un concepto básico, pero es necesario tener en cuenta. El siguiente concepto básico que me gustaría tomar es el tema del músculo. El músculo no es otra cosa más que un tejido conformado por proteínas. Como todos sabemos, quizás no, las proteínas están conformadas por aminoácidos. Hay una analogía muy sencilla, donde los aminoácidos son los ladrillos y las proteínas son las paredes. Esto a su vez, pues conforma una casa, ya sea algún tipo de tejido, algún tipo de material. En este caso, pues el tejido que estamos hablando son los músculos. La contracción y relajación muscular, a su vez, permite el movimiento. Existen 3 tipos de músculos en el cuerpo humano. Perdón, maestro, no sé ¿Sí? si cambió de slide. Sí. Lo que pasa es que se nos quedó fija en la A ver, diapositiva de fuerza, es lo que le voy a comentaba. intentar hacerlo así. Ajá. ¿Así se ve bien? Estamos viendo aún la de fuerza. Ahí, ¿qué tal? ¿Ahí sigues viendo la de fuerza? Sí, correcto, solamente la de fuerza. Ok, ¿qué pasa si hago esto? ¿Ahí se ve la de fuerza o se ve lo muscular? Está la de fuerza.
Es completamente extraño. Aquí estás viendo la pestaña de Meet, ¿no? De mí, así es. Si quiere, puede compartirme la presentación y yo la puedo presentar y le comparto el control para no tener este problema. Bien, igual te puedo ir marcando, pues me parece raro porque se supone que debería compartir toda mi pantalla. Aquí estás viendo, ¿qué se está viendo aquí? Estamos viendo conceptos básicos de músculos. Ok, vamos a intentarlo de esta manera, ¿te parece? Y vemos, De y acuerdo. vamos, ya en todo caso que no se pueda, pues vemos la cuestión de pasártelo, vemos cómo lo hacemos. Una disculpa de nuevo a todos. Bien, entonces esperemos que, a ver, vamos a hacer una prueba. Aquí ven fuerza, ¿verdad? Alberto. Vemos músculos. Ok, no, entonces, ¿sabes qué? Sí te la voy a pasar Sí, lo porque que no me pasa es que está dando la... compartiendo el programa como tal, pero no se está presentando, no se está haciendo la presentación. Entonces, por eso es que no se está avanzando cuando usted da a avanzar. Cuando También lo vamos que a podemos avanzar, ok. intentar es que le dé en reproducir en la parte superior. Se supone que así estaba, ¿eh? O sea, no Ujú. sé ahí qué estés viendo. Si ahorita está músculos. Ok, Pero sí, aquí. preferible que si me la puede pasar, maestro, para yo Sí, compartirlo y ya le comparto el control. te la voy a compartir. Entonces, ¿te la puedo pasar por WhatsApp? Claro. Muy bien. Una disculpa a todos los presentes, pequeños problemas En un par de técnicos. minutos queda resuelto, maestro, no se preocupe. Sí, gracias, gracias. Muy bien, mira, te lo voy a pasar en un PowerPoint. Y listo, ya la deberías tener, ¿eh? Estoy en ello, un par de minutos y queda listo. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Y esperamos a tus indicaciones, Alberto. Sí, estoy en ello. ¿Cuál es el nombre del archivo, maestro? Se llama como la presentación, efectos de la inmovilización en procesos lesivos. Listo, correcto. Igual, si gustas, tú lo puedes controlar y ya te voy indicando cuando tengamos que cambiar de diapositiva, Alberto, para que no haya problema. De acuerdo. Muy bien, ahora sí todos me pueden confirmar que estamos viendo la presentación. Sí. Veo pulgares arriba. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a todos y una disculpa. Bien, bien, bien. Comenzamos, Alberto, entonces si gustas vamos a pasar directamente a la tercera diapositiva, ya que la segunda esa es. Entonces, estábamos con que un músculo no es más que un tejido conformado por proteína. La proteína, a su vez, está conformada por aminoácidos, ¿no? Retomamos un poquito la analogía, donde los aminoácidos son los ladrillos que conforman paredes, que en este caso serían las proteínas, que pueden formar casas, que en este caso sería un músculo o un tejido. Bien, la contracción y relajación del músculo, del tejido muscular, permite movimiento. Ahora, hay tres tipos de músculos. El cardíaco, que no hace falta explicarlo mucho a detalle, finalmente es el que está en el corazón. El músculo liso, que es el que está en los órganos. Ahí en la imagen tenemos el ejemplo de los intestinos. Todos sabemos que los intestinos tienen ciertos movimientos. ¿Cuáles son las dos características principales de estos dos tipos de músculos a diferencia del músculo esquelético? Que son involuntarios. Nosotros no podemos decirle al corazón cómo lata o decirle al intestino qué tan rápido o qué tan lento se mueva. Por ejemplo, en el caso del corazón podemos estimularlo o relajarlo con respiración o pensando en alguna anécdota o algo que nos pasó que nos emocione,
claro, lo podemos alterar mediante estímulos, pero no directamente. En cambio, cada vez que yo quiera mover el brazo, mover la pierna, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema ni mayor necesidad, a veces hasta involuntariamente, como por ejemplo cuando nos quemamos. Y ese es el músculo esquelético. El músculo esquelético es el único tejido en el que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Por qué? Porque es el único en el cual podemos realmente controlar su desarrollo de fuerza, así como limitar o evitar la pérdida de la misma. Bien. Por ahí Silvia levantó la mano. Alberto, no sé si podamos pasar con Silvia o mejor hasta el final. Tú determíname. Sí, Me si parece alguien que tiene no. alguna cuestión, lo puede anotar en el chat para poder darle fluidez a la presentación. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, la pueden anotar en la sección de preguntas que está en las actividades del Meet. Vamos a intentar darle fluidez, maestro. Ya puede también manipular su presentación. Sí, perfecto. Alberto, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Bueno, los músculos tienen propiedades musculares, ¿no? Tienen ciertas características que las hacen. Ahí Ángel dejó una pregunta, muy bien, gracias. Que las hacen, digamos, característicos a diferencia de otro tejido. Son 4 propiedades básicas: la excitabilidad, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. La excitabilidad es una de las más importantes porque hace que el músculo sea capaz de responder a un estímulo. Si ustedes se ponen a pensar, no hay otro tejido en el cuerpo humano que sea capaz de responder a un estímulo. No hay otra cosa en el cuerpo humano que yo pueda mover además de los músculos. Hay otros tejidos, por ejemplo, los tendones, que tienen contractibilidad, que es la capacidad de cortarse, extensibilidad, capacidad de estirarse, y la elasticidad, que es la capacidad de devolver su posición original una vez pasado la contracción o el estiramiento. Pero no tienen excitabilidad. Nosotros no podemos mover un tendón. Es imposible. El tendón siempre reacciona ante el músculo. Y eso es un concepto que deben de tener muy, muy claro para en un momento que toquemos más a detalle el tema. Bien, aquí también rápidamente vamos a recordar los tipos de fibra muscular. Realmente hay 3 tipos de fibra muscular. Para fines prácticos vamos a recordar el tipo 1 y el tipo 2 como una generalidad, omitiendo un poco la clasificación entre tipo 2A y tipo 2B. La fibra tipo 1, lo principal que tenemos que tener en cuenta para fines prácticos de esta presentación es que tiene mucha mioglobina, poco glucógeno, es de diámetro pequeño y su fatiga es muy lenta. Entonces va a ser una fibra muscular con mucha mioglobina que se cansa muy, muy lento y que su diámetro es pequeño. Si pensamos en un deporte por excelencia, un deportista por excelencia que tenga este tipo de fibras musculares, definitivamente son los maratonistas. Necesitan fibras pequeñas que se cansen muy, muy lentamente, porque ellos hacen un mismo movimiento durante bastante tiempo. Y por el contrario, tenemos las fibras tipo 2, que tienen baja mioglobina, alto glucógeno y por lo tanto son explosivas, tienen un diámetro grande y una velocidad de instalación de fatiga bastante rápida. Aquí hay muchísimos más deportes que podemos pensar con este tipo de fibras musculares. Dentro del atletismo, por ejemplo, todos los sprinters, como Usain Bolt, tienen este tipo de fibras. Los futbolistas, todo deportista que no necesite hacer un gesto durante mucho tiempo, digamos, por periodos prolongados, tiene fibras tipo 2, ¿ok? Súper importante la diferencia. Y para ejemplificarlo, pues tenemos aquí al que para muchos es el mejor maratonista de la historia y un futbolista de Liverpool, un futbolista suizo. Elegí a este futbolista no por otra cosa, sino por su notorio volumen muscular. Podemos ver que tiene unos gastrocnemios, unos chamorros muy marcados. Perdón, me comentan que se trabó. Vamos a regresar un poquito. Yo lo estoy viendo bien, maestro. No sé si mis ¿Sí? chicos Ah, ok. puedan confirmar, por favor, los demás. Todo bien. Todo bien, muchas gracias. ¿Tienes pastillas? ¿Ya te dieron para el dolor? Ay, pues ya ni se cuentan. No me dejo. Y Ok, entonces, bien, pues continuamos. Retomando el tema, pues el tipo de fibra muscular que contienen los maratonistas es un tipo de fibra lenta,
que se va a cansar muy, muy, muy lentamente. En cambio, el tipo de fibra rápida, pues se fatiga muy, muy, muy rápido, pero tiene una explosividad y una potencia mucho mayor. En resumen, si ponemos a Shaqiri, que es este futbolista suizo, a correr lo que corre este maratonista keniano, no va a aguantar nunca. Pero claro, si ponemos en una carrera de 30, 40 metros al maratonista, probablemente Shaqiri no tenga ninguna posibilidad contra Shaqiri. Es por eso la diferencia. A pesar de que los dos son atletas muy entrenados y muy fuertes, con una capacidad muscular espectacular, cada uno está preparado para lo que más le conviene. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces, pasamos al primer concepto realmente de esta presentación, que es el desentrenamiento. El desentrenamiento realmente no es una palabra como tal, con un fundamento, con un concepto bien definido, pero lo podemos explicar como una pérdida de las adaptaciones o capacidades que logramos en el entrenamiento por la insuficiencia de estímulo. ¿Qué pasa? Soy un futbolista, entreno, pasa algo y tengo que dejar de entrenar al mismo ritmo. ¿Qué es lo que puede pasar? Estoy seguro que varios ya tienen alguna idea, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente, pues, es una lesión, pero también hay factores como los periodos vacacionales. En esta presentación vamos a tocar el tema de las lesiones, porque en los periodos vacacionales el desentrenamiento es algo completamente controlado. Un preparador físico, por ejemplo, el preparador físico del Real Madrid, del Barcelona, de algún equipo profesional del deporte que ustedes me digan cuando se acaba la temporada, no crean que les dice perfecto, váyanse a descansar, a dormir todo el día y nos vemos en 2 meses, sino que mandan una rutina especializada. ¿Para qué? Para fortalecer las debilidades del jugador, aunque se pierda de cierta forma el ritmo que se llevaba en la temporada. Entonces el estímulo no va a ser suficiente para mantenerse, pero claramente va a ser un desentrenamiento controlado. En cambio, con las lesiones, aquí ya es algo muchísimo más caótico, porque claro, cuando hay una lesión, lo podemos dividir en el desentrenamiento lo podemos dividir en dos grandes categorías, que es el corto plazo, menor a 4 semanas, y el largo plazo, mayor a 4 semanas. ¿Qué pasa en el corto plazo? En el corto plazo, quizás en una jugada hubo un choque, hubo algún contacto con, no sé, por decirlo algo, en el tobillo, y se inflamó, pero de cierta forma se puede controlar y en 2 semanas el jugador ya está de vuelta en las canchas. O en el largo plazo, cuando un jugador se parte el cruzado, se rompe el ligamento cruzado anterior, inminentemente tiene que haber un proceso mucho más complejo. Estamos hablando de una lesión que dura aproximadamente 8 o 9 meses de recuperación, incluso más. ¿Qué se ha descubierto? Que en las lesiones de corto plazo, es decir, menores a 4 semanas, no existe reducción de fuerza y la reducción en el área y en cambio existe una reducción en el área transversal de las fibras musculares. Cuando, no sé si han tenido la oportunidad de ir al gimnasio, que estamos haciendo volumen, y dejamos de ir 2 o 3 semanas, se pierde un poco de volumen, nos vemos al espejo y no nos vemos exactamente igual que cuando estábamos yendo constantemente. Pero si fueron 2 o 3 semanas, seguramente podremos retomar desde donde dejamos el peso. Si hacíamos 45 o 50 kilos en press de banca, no tendremos ningún problema en hacer 40, 45 kilos. Es más, si tenemos mucho tiempo entrenando, probablemente podamos retomar desde los mismos 50. En cambio, en el largo plazo, existe una pérdida significativa de fuerza, existe disminución de la masa muscular y existe esto que es lo más peligroso, la pérdida fibrilar. Las fibras musculares se desnutren, por así decirlo, se adelgazan, tienen bastante complicación. Entonces es muy diferente una lesión que nos aleja 2 o 3 semanas de las canchas a una lesión que nos aleja 2 o 3 meses, ni hablar de 8 o 9 meses. Bien. Perfecto. Entonces, ¿a qué nos lleva estos periodos? Pues a una atrofia muscular. No sé si algún valiente quisiera abrir su micrófono para decirme qué cree que es la atrofia muscular, así rápidamente. Sí. Una disminución de las fibras musculares. Vas por ahí, muy bien. Discúlpame, no alcancé a ver tu nombre, pero vas muy bien. Adelante. Manuel Casarrubias, no sé si puedes abrir tu micrófono.
Es cuando el músculo está sobreestimulado, recibe mucha contracción que es básicamente como que se daña. Ok, bien, con esas dos respuestas, si se fijan, son dos respuestas muy, muy, muy diferentes. Y sin embargo, las dos están muy bien. Son dos perspectivas distintas, dos formas de verlo distintas. Ahora, la atrofia muscular no es más que un proceso metabólico. Entonces, pérdida de fuerza y Raúl, buena respuesta. Ahorita vamos a retomar eso que comentaste. La atrofia muscular no es más que el desequilibrio entre la síntesis y la degradación de proteínas. Aquí podemos ver en la gráfica cómo a través de la sangre llegan aminoácidos y el músculo se encarga de convertirlo a través de la flecha azul de la síntesis exacto, Irama ahí saltó un buen concepto. A través de la síntesis de proteína las adopta y las hace parte de su tejido. Y también por el daño del ejercicio, por otro tipo de cuestiones, por un catabolismo natural, existe la ruptura del músculo, que es todos esos aminoácidos o proteínas que quizás ya no son útiles, se van desechando. Aquí dice algo muy clave, la hipertrofia ocurre cuando la síntesis del músculo, es decir, cuando la formación de proteínas que digamos que llegan al músculo es mayor que las proteínas que salen del músculo. Por eso cuando entrenamos, comemos bien y todo, pues el músculo sintetiza muchas proteínas y aumenta su tamaño. Y pasa todo lo contrario cuando el catabolismo o la degradación de proteínas es mayor que la síntesis proteica. Entonces, básicamente la atrofia muscular sí va más o menos por lo que estaban comentando, pero la atrofia como tal no es más que el proceso metabólico que ocurre en el músculo, ¿ok? Aquí entran en juego las famosas ubiquitinas. No sé si habían escuchado este concepto, la verdad son muy importantes para la poca difusión que tienen. Voy a pasar inmediatamente a ellas. Aquí con la imagen, quizás pudieran darse cuenta de qué es una ubiquitina. Una ubiquitina es una proteína, o sea, es una red de aminoácidos también, al igual que cualquier otra proteína, que lleva las proteínas que ya no se utilizan o los tejidos que ya no se utilizan hacia el proteasoma y se desechan. Entonces la ubiquitina es la principal responsable de la atrofia muscular. ¿Por qué? Porque toma todo lo que no se utiliza y lo manda a reciclar para que el cuerpo la mande a donde realmente sí se utilice. Acuérdense que el cuerpo siempre busca estar equilibrado. El cuerpo no busca verse bien en la playa, el cuerpo no busca ser apto para deporte profesional, sino siempre busca su equilibrio. Entonces, si yo voy al gimnasio, cargo muchísimo y de repente por cuestiones ajenas, por lesión, por vacaciones, lo que sea, dejo de ir, definitivamente la ubiquitina va a detectar que esas proteínas ya no son necesarias. Justo, Irán, bien. Bueno, otra buena participación de Irán. Esas proteínas ya no son necesarias y las va a desechar. No necesariamente que las vaya a tirar, que muchas se desechan por la orina, pero a otras las va a llevar a algún otro lugar donde sean requeridas. Entonces, ¿cuál es la principal, hablando de bioquímica, causa de la atrofia muscular? La ubiquitina, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa en cuanto a bioquímica? Rápidamente la explicación. Reducción de la cantidad de mitocondria. Recordemos que la mitocondria es lo que da la energía, por lo tanto el músculo va a tener menos energía. Acumulación de tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido no contráctil que sirve de soporte y, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, de relleno. Entonces no quiero que mis músculos tengan tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo no me va a ayudar a la contracción muscular, ni muchísimo menos. Simplemente va a estar ahí haciendo relleno. Disminución de la densidad capilar y por consecuente menos capacidad para llegar el oxígeno a las fibras musculares. Y la reducción de la titina, que es la proteína clave para que el sarcómero mantenga su integridad. Recordemos que rápidamente, ¿qué es un sarcómero? Es la unidad básica del músculo. Se divide por 2 líneas Z y bueno, tiene un filamento de miosina, un filamento de actina. Esto ya es un poquito más para otro tema, ¿no? Digamos, profundizar aquí no es cuestión del día de hoy, simplemente saber que pues con menos mitocondrias habrá menos energía, con más tejido conectivo habrá menos capacidad de generar fuerza porque es un tejido de relleno, disminución de la densidad capilar, por lo tanto menos oxígeno,
más rápido de la fatiga, y la reducción de titina, que es la que se encarga de cuidar la fibra muscular. Entonces, todo eso ocurre cuando existe la atrofia muscular. Bien, algunos factores que influyen, ojo, no que afectan, no que la empeoran, no que la mejoran, sino que influyen, depende de su estado en el cuerpo. Los nutrientes, niveles hormonales, estímulos neuromusculares. Por ejemplo, nutrientes, si yo entreno mucho, pero no como aminoácidos, el músculo no va a tener cómo nutrirse. Entonces, obviamente ese músculo difícilmente va a crecer. Y si tengo un periodo de inactividad, definitivamente se va a reducir su tamaño mucho más rápido porque no es un músculo correctamente nutrido. Bien, los niveles hormonales, eso muchas veces, no sé, aquí las asistentes a la conferencia, sobre todo damas, ustedes saben que su entrenamiento no puede ser el mismo en los ciclos, en las distintas etapas de su ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque los niveles hormonales también afectan, y no solamente a ellas. Un hombre con altos niveles de testosterona va a tender a tener una atrofia muscular mucho más lenta que un hombre con altos niveles de testosterona. Ahí podemos jugar y hacer un poquito de trampa consumiendo zinc, por ejemplo, para que nos ayude con el volumen muscular, o si vamos a dejar de entrenar, suplementarnos desde antes para evitar la pérdida de masa. Estímulos neuromusculares, recordemos que el músculo como tal reacciona ante el estímulo que le llega. Recordemos la capacidad de excitabilidad. Si el músculo neuromuscular está bien entrenado, llega, está todo funcionando, se mantiene activo, es algo que va a influir positivamente. Y todo lo contrario si ocurre si el estímulo neuromuscular no es el adecuado. Recordemos que eso también se puede entrenar. Zinc, Alka-Seltzer, zinc como tal, el zinc es la materia prima de la testosterona, entonces consumir zinc nos ayuda naturalmente a aumentar nuestros niveles, pero bueno, eso lo tocamos al final. Bien, todos estos factores modulan la magnitud de la atrofia, como ya lo comenté, y bueno, ahí existen otros estímulos como la falta de gravedad que acelera la pérdida muscular, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Los factores que contribuyen, recordemos que aquí estábamos viendo que influyen, es decir, depende de las cantidades y la situación corporal, si es para bien o para mal. En estos factores, estos siempre van a atribuir a que la atrofia muscular sea peor, que es la inmovilización prolongada, los periodos en cama y los estados de microgravedad. No sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, a los astronautas que mandan a la estación espacial a misiones de que se quedan 4, 5, 6, 8 meses, cuando regresan al planeta Tierra, cuando regresan a tener que soportar la gravedad o incluso el peso atmosférico, les cuesta demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque sus músculos están atrofiados, llevan muchos meses sin tener que aguantar la gravedad. Eso para nosotros en el día a día no es algo que ni siquiera observemos, pero claro, si nos quitan ese estímulo, los músculos se van a atrofiar. Es así de delicada la fuerza muscular. Bien, aquí tocamos el concepto probablemente más importante de la presentación, el concepto de desadaptación muscular, que es el proceso de pérdida de masa y fuerza debido a la inactividad, la inmovilización o microgravedad. Si se fijan, la desadaptación muscular es lo que todos conocemos más bien como atrofia muscular, pero en realidad es un error. Ciertamente la desadaptación muscular es provocada por la atrofia muscular, pero hay que saber diferenciar bien entre el proceso metabólico de la atrofia muscular y la desadaptación muscular a consecuencia de la atrofia, ¿ok? En este caso, pues ahora sí, estamos hablando del músculo, estamos hablando de la pérdida de masa, de la pérdida de fuerza. Voy a prender mi cámara ahí por si gustan, ahí estaré atento. Perdón, por la pérdida de masa, la pérdida de fuerza, pues es algo que se da en la desadaptación muscular, es decir, una vez que ya está pasando la atrofia, llega la desadaptación muscular. Es muy importante este tema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el peor de los casos, que son los pacientes hospitalizados, como los pacientes que están en coma o pacientes con enfermedades terminales, pues la pérdida de fuerza y movilidad puede conducir a una mayor mortalidad, evidentemente. ¿Ok? Bien, ¿cómo podemos medir la desadaptación muscular? Porque claro, al ser la fuerza un parámetro, una magnitud tiene que ser medible.
Si no, no me interesa, no me sirve de nada si no lo puedo medir. Hay muchísimas formas de hacerlo. La más común en los equipos de alto rendimiento es el electrodiagnóstico. Es como la imagen que tenemos aquí a la derecha. Esas dos imágenes es un mismo estudio, simplemente en uno están las ondas como se registran y en el otro está simplificado. El electrodiagnóstico pues, nos sirve para saber la respuesta muscular ante el estímulo eléctrico. Y eso evidentemente nos va a ayudar a saber si hay algún proceso de atrofia. Si un músculo no tiene buena respuesta ante el estímulo, pues evidentemente hay algo que podemos hacer, sobre todo si, por ejemplo, hay mucho más estímulo o mucho más respuesta, perdón, en la pierna derecha que en la pierna izquierda. Las pruebas de fuerza, eso es algo mucho más común y mucho más, digamos, popular. Podemos hacer pruebas de salto, pruebas de estabilidad. Por ejemplo, hay una prueba donde pones a un futbolista, generalmente sean futbolistas, a saltar con un pie, a dar 3 saltos seguidos con un pie. Si ese futbolista puede hacer 3 saltos seguidos y recorre más o menos la misma distancia con el mismo equilibrio que lo hace con el otro pie, quiere decir que su fuerza es simétrica, no hay ningún problema. En cambio, si le cuesta mucho recorrer la misma distancia con un pie que con el otro, o si la estabilidad a la hora del aterrizaje disminuye, pues ahí hay una evidente atrofia, puede ser secundaria a un proceso de lesión. Los análisis bioquímicos, ¿por qué? Por los componentes, la titina, por ejemplo, se puede medir con un análisis bioquímico. Las técnicas de imagen, esta es ya mucho más sencilla, todos pensamos evidentemente en un ultrasonido para ver la condición del músculo, y algunas técnicas invasivas. Lo puse y estaba entre ponerlo y no aquí en la presentación, porque realmente nos sirve para ver el tipo de fibra muscular que se contiene. Sin embargo, no es tan necesario. Realmente hace mucho tiempo que ya se dejó de usar la biopsia para entender esa cuestión. Bien, Germán, voy a hacer un pequeño paréntesis, yo sé que las dudas no son por el momento, pero me gustaría que quede bien claro. Germán, la atrofia muscular es el proceso metabólico, es decir, es cuando hay más destrucción del músculo que generación de proteínas. Y este proceso metabólico nos lleva a una desadaptación muscular, que es la pérdida de fuerza y de volumen. ¿Me explico? Entonces, es uno consecuencia de otro. La desadaptación, consecuencia de la atrofia. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. No. ¿De qué? Gracias a ti por tu pregunta. Espero que haya tenido la claridad suficiente para responder a tu pregunta. Bien, seguimos. Vamos a pasar a las adaptaciones del músculo ante la inactividad. Hay algo súper importante que como profesionales de la salud, ya seamos entrenadores, fisioterapeutas o simplemente deportistas, tenemos que saber, que es qué pasa cuando un músculo se tiene que poner en inmovilización por alguna u otra cuestión. Bien, lo mejor es que se estabilice o se inmovilice en posición de estiramiento. ¿Por qué? Porque en esta posición vamos a generar nuevos sarcómeros. Recordemos que es la unidad funcional del músculo y con esto vamos a evitar la pérdida excesiva de fuerza. En cambio, si lo hacemos con el acortamiento, o en posición de acortamiento, si yo inmovilizo un brazo en esta posición, el bíceps va a sufrir, voy a bajar un poquito la cámara, aquí, el bíceps va a sufrir inminentemente una pérdida de fuerza. ¿Por qué? Porque no va a haber estimulación de sarcómeros y porque no está en una posición natural. Por lo tanto, se va a atrofiar más rápido. Este es un pequeño detalle, es el resumen de varias investigaciones, pero que me gustaría compartírselos porque es un dato muy, muy, muy necesario. Bien, me parece que aquí vamos bien de tiempo, me parece, a pesar de todo el problema inicial. Alberto, digamos, podríamos pasar al descanso y retomar en 5 minutos. Me parece muy, muy bien, maestro. Igual vamos a dar únicamente un espacio entre 5 y 7 minutos. Me gustaría aprovecharlo para mencionar a todos los presentes que tenemos inscripciones abiertas durante lo que resta del mes para nuestros programas de educación superior. Tenemos algunos de ellos relacionados al área de la fisioterapia, como maestría en rehabilitación y readaptación deportiva y maestría en readaptación deportiva, que son las que además participan para la promoción, en la que si se inscriben de este momento al lunes 23 de septiembre estarían obteniendo una beca del 100% en la certificación de imagenología. Tenemos también maestría en fisiología del ejercicio,
diplomados internacionales en fisioterapia dermatofuncional, en fisioterapia y readaptación deportiva, nuestra certificación en imagenología, además de certificaciones en fisioterapia dermatofuncional, tanto facial como corporal, electrolipólisis, función seca ecoguiada y neuromodulación eléctrica percutánea. Cualquier interesado puede escribirnos su nombre completo en el chat o contactarnos directamente a través de nuestros canales oficiales para que nuestro equipo de asesoras educativas pueda brindarles atención y seguimiento. Ahora sí, vamos a dar 5 minutos a partir de este momento como intermedio y regresamos para el segundo módulo con el maestro Antonio. CIAFIT 2024, Congreso Internacional en Ciencias del Deporte, Fisioterapia y Salud, con más de 30 ponentes internacionales de 8 países reunidos en un evento virtual en vivo este 14 y 15 de diciembre. ¿Estás listo para vivir la experiencia más esperada por nuestra comunidad? 11 conferencias magistrales, 15 masterclass, 3 sprint talks, una mesa redonda. Países participantes: México, Estados Unidos, Cuba, España, Argentina, Colombia, Chile y Grecia. Las actividades serán dirigidas por académicos especialistas y contarán con la participación de destacados atletas y medallistas olímpicos de nuestro país. El congreso abarca 10 áreas temáticas: entrenamiento deportivo, entrenamiento en musculación y fitness, fisioterapia y readaptación deportiva, fisiología del ejercicio, nutrición en el deporte, musculación y fitness, psicología del deporte, biomecánica deportiva, gestión y marketing deportivo, educación física, medicina del deporte. Participa en el congreso más destacado de Latinoamérica. Cupo limitado a 1,200 asistentes. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Conviértete en un profesional. Lleva tu potencial al siguiente nivel. Alcanza tus objetivos de la mano de Universidad CEDEFIS. Licenciaturas, maestrías, educación continua, modalidad de estudio, presencial, semipresencial y en línea. Contamos con profesionales especializados y altos estándares de calidad educativa. Accesa a la plataforma educativa. Clases en vivo 100% en línea. Sesiones grabadas y disponibles 24/7. Licenciaturas. Licenciatura en Cultura Física y Deporte. Entrenamiento personal en musculación y fitness. Maestrías. Maestría en entrenamiento deportivo. Nutrición deportiva, psicología de la actividad física y deporte, entrenamiento y alimentación aplicado al fitness, educación física y deporte, rehabilitación y readaptación deportiva, fisiología del ejercicio, entrenamiento en deporte adaptado, dirección y gestión deportiva, administración empresarial, educación continua. Contáctanos al 4433-046643. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro.
Listo, maestro. Si le parece bien, volvemos para darle fluidez a la presentación. Por ahí preguntaban en el chat si habían tenido problemas para ver la presentación. En ese momento se estaba reproduciendo un video, pero en este momento deberían poder ver la presentación del maestro. Confirmen en el chat, por favor, si es así. Muy bien, parece que sí. No sé si... Sí, parece que sí, Alberto. Muchas gracias. Perfecto, seguimos. Bien. Un poco tocado de la garganta, sépanme disculpar. Vamos a continuar, ¿vale? Ya confirmamos que sí se ve bien. Vamos a pasar a esta segunda y penúltima parte de la ponencia, que es la desadaptación del componente tendinoso. Si se fijan, ahorita platicamos sobre el componente muscular, que tiene la capacidad de reaccionar ante estímulos, de contraerse, de todas las fibras musculares, hablando específicamente de los músculos esqueléticos. Bien, ¿qué pasa con el componente tendinoso? Igual, a ver, necesito un valiente o una valiente que me diga qué es un tendón, qué es el componente tendinoso. Un valiente así rapidísimo. Sí, adelante, no levante la mano. Lo que fija el músculo al hueso. ¿Sí? ¿Con qué fin? ¿Sabes con qué fin? Para darle estabilidad. Claro, es una de las muchas funciones que tiene. Bien, bien, muy buena participación. Adalberto, me parece, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a aterrizarlo un poquito. Es tejido conectivo, muy importante para la transmisión de energía entre músculo y hueso. Básicamente es lo que hace que el músculo tenga la capacidad de mover un hueso. Sin el tendón, por ejemplo, en mi antebrazo, el músculo se puede contraer, pero el hueso no se entera. En cambio, el músculo jala el tendón y esto hace que yo pueda mover mi mano, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta que, a diferencia del músculo, el tendón siempre responde a cargas mecánicas, ¿ok? Respecto a las cargas mecánicas, es muy diferente a los estímulos eléctricos. Por eso el músculo lo podemos mover, pero el tendón no. El tendón necesita que alguien lo jale para poder accionarse, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa con el desentrenamiento en la estructura del tendón? Bueno, pues para empezar, disminuye el colágeno. No sé si ustedes estén muy familiarizados con el tema, pero principalmente se compone del tendón de colágeno, de proteínas, de tenocitos y del componente... por ahí listo. Y de un componente de elastina, que es lo que da la elasticidad. ¿Por qué no lo menciono aquí? Porque la elastina conforma básicamente entre el 1 y el 2% del tendón. Entonces los cambios que sufre no pueden ser significativos. Bien. En cambio, en el colágeno sí hay una disminución importante, hay una disminución en las proteínas y hay una desaparición de tenocitos. Claro, el colágeno es importante, las proteínas son importantes, pero los tenocitos son fundamentales. Los tenocitos no son otra cosa más que células que se encuentran dentro de los tendones. Aquí en la imagen, no sé si lo alcancen a ver, sobre todo los que estén conectados desde el celular. Aquí, en este nivel, están los tenocitos. Y bueno, ellos se encargan de producir la matriz extracelular del tendón, mantener la homeostasis. Por ahí no recuerdo el nombre, un compañero mencionó la palabra homeostasis cuando ahora hablamos de equilibrio. Es efectivamente eso. Y de reparar las lesiones. Entonces, si yo no tengo tenocitos y de repente salgo un día a caminar, Iram, gracias Iram, salgo un día a caminar o a correr a un ritmo muy acelerado, mi tejido se va a dañar, y si al día siguiente lo hago igual y luego durante varios días, ese daño no va a alcanzar a ser reparado por la baja cantidad de tenocitos que tengo en mi tendón. Es por eso que es muy importante mencionarlos, a pesar de que también es un concepto que pocas veces se toca en materia de estudio. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el tendón normal y el tendón con patología? Básicamente, imagínense una cuerda que intenta jalar una estructura firme. Si esa cuerda es una cuerda de esas amarillas, gruesas, que tienen mucha firmeza, va a jalar la estructura inmediatamente. En cambio, si esa cuerda es una liga, que está elástico, no tiene rigidez, primero tenemos que extender en completo la liga y ya después va a jalar el hueso. Esto no sería tan importante si
los microsegundos no valieran tanto la pena. Cuando yo le pido a mi cuerpo que haga un movimiento, que yo quiero, por ejemplo, tomar mi celular, pues no hay ningún problema, lo tomo y listo. Pero si me voy a caer, necesito que el movimiento sea explosivo, sea rápido, sea fuerte, sea contundente. Y si el tendón me retrasa ese movimiento, aunque sea unos microsegundos, puede ser la diferencia entre caerme o no caerme, o desgarrarme, no desgarrarme, fracturarme, no fracturarme. Es por eso que la rigidez del tendón, una correcta rigidez del tendón, ahorita lo vamos a ver a continuación, es fundamental para un correcto funcionamiento de la estructura miotendinosa, ¿no? Que es esta unión del músculo con el tendón. Aquí podemos ver en la imagen, si se fijan, pues aquí en la parte de las fibras de colágeno es lo más notorio. En la parte en el tendón normal, las fibras están bien estructuradas, firmes, fuertes, se mantienen planas. En cambio, en el tendón con patología, con debilidad, puede ser con lesión, hay una diferencia importante, que también hay fibra de colágeno tipo 1 y tipo 2. El colágeno tipo 2 no sirve para el tendón, es un invasor ahí. En cambio, cuando el tendón está dañado, encontramos colágeno tipo 2, que no es otra cosa más que el colágeno hidrolizado y el no hidrolizado. Bien. Entonces, aclarando, el tipo 1 es el no hidrolizado y el 2 es el hidrolizado, ¿no? Uno sirve para los meniscos, las articulaciones, y el otro sirve para tejidos como el tendón. Hay un aumento de sustancia fundamental, que es básicamente el tejido conectivo, que no me sirve para nada más que para rellenar. Y bueno, todo está más irregular. Evidentemente preferimos tener un tendón de este estilo, del estilo del morado, del de la izquierda, que el tendón que está a nuestra derecha o en colores rojizos. Hay ciertos estudios que determinan el impacto en las propiedades mecánicas del tendón, que es la disminución del stiffness. El stiffness es la rigidez, pero entendiéndose rigidez no como dureza, sino como estabilidad, como la capacidad de no tener que elongarse para poder jalar la estructura. Hay una pérdida de stiffness del 60% tras 90 días de reposo en cama. Este estudio se hizo en adultos jóvenes de entre 20 y 30 años. 60% de las capacidades de nuestro tendón es muchísimo. Créanme que es una cantidad muy importante. Y pues hay una pérdida en el módulo de Young. Enseguida les explico qué es el módulo de Young. No tengan cuidado. Bien. Ok, algo también muy importante es que, a diferencia del músculo, el tendón no va a tener esta disminución de tamaño. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, dejamos de entrenar, el músculo se va reduciendo, ¿no? Reduce su tamaño, se hace más delgadito. El tendón no. El tendón no cambia ni su longitud ni su área transversal. O sea, la dimensión sigue siendo la misma. Pero claro, al no tener las mismas propiedades, al no tener la misma dureza, las propiedades mecánicas del tendón se ven claramente afectadas. El módulo de Young es una propiedad física, es medible, que no es otra cosa más que, bueno, dice que una barra sujetada de un extremo, como lo puede ser un tendón o como lo es un tendón de un hueso, se alarga bajo una fuerza. Es decir, si yo intento, vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico. Imagínense que esto yo lo intento estirar. El módulo de Young es que tanto lo puedo estirar si yo le aplico una fuerza lateral. El tendón no debería de tener mucho arrastre, el tendón debe estar firme, ¿ok? Es un poquito de física. Realmente esto es medible ya a niveles muy profesionales. Ni siquiera en todos los equipos profesionales tienen en cuenta este tipo de parámetros, pero me pareció interesante comentarlo. Ok, ¿qué tan rápido se nos desadapta el tendón? Ya vimos que es importante. 90 días de cama pueden afectar al 60% de las propiedades del tendón. Pues miren, se hizo un estudio en el vasto lateral y tras 20 días de reposo se pierde entre el 28 y el 32% de la dureza del tendón. O sea, tenemos casi 33%, casi un tercio más de posibilidades de sufrir una lesión por la pérdida de dureza. Y en otro estudio se detectó que el tendón pierde casi el 10% de sus propiedades en las primeras 2 semanas de inactividad. Esto no es en pacientes encamados, sino en pacientes deportistas que dejan de practicar su entrenamiento. ¿Ok? Bien. Rehabilitación. Esto, pues, es evidentemente mi rubro y me imagino que el de muchos que están por aquí.
Me encantaría indagar muchísimo en el tema, sin embargo, bueno, por cuestiones prácticas y por tema de tiempo, no podemos profundizar demasiado, pero con mucho gusto me gustaría compartirles algunas impresiones que yo he tenido al momento de trabajar con la fuerza y la readaptación muscular y tendinosa. Bien, lo primero es la inmediatez. Si podemos evitar todos estos procesos, es lo mejor que podemos, es lo mejor que le puede pasar al paciente. Actuar con inmediatez en cuanto se produce la lesión, ¿qué puedo hacer para evitar que estos procesos de atrofia y una consecuente desadaptación lleguen al paciente? Eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora, no siempre se puede hacer. Cuando no siempre se puede hacer, los trabajos excéntricos son los más efectivos y los más rápidos. ¿Por qué? Ya mencionamos la importancia de la elongación en los periodos de inmovilidad, la cuestión de los sarcómeros y cuestiones específicas de los trabajos excéntricos que podrán aprender más a fondo en la maestría, ¿vale? Eso ya lo podrán ver en profundidad cuando se toque el tema. Y las cargas progresivas según las posibilidades. ¿De qué dependen las cargas que le voy a poner a mi paciente? Dependen de muchos factores. Principalmente yo siempre las categorizo en 4 partes. La edad. ¿Por qué? Porque evidentemente un joven de 22 años, de 21 años, de 18 años, va a perder mucho menos músculo que un adulto mayor. ¿Por qué? Por el proceso de sarcopenia, que ya simplemente el catabolismo muscular es natural en pacientes de la tercera edad, y que en los jóvenes pues hay un mantenimiento de la masa. El nivel de entrenamiento, que también es fundamental. No es lo mismo la rehabilitación que yo le voy a dar a mi amigo del gimnasio que va 3-4 veces por semana que al deportista o al futbolista profesional que necesito tenerlo listo cuanto antes porque al equipo le cuesta 300,000 pesos semanales su salario. El tipo de deporte, esto ahí nos remontamos casi al principio de la presentación, ¿recuerdan? Las fibras musculares, no es lo mismo el entrenamiento que le voy a dar a un maratoniano que el que le voy a dar a un futbolista, que el que le voy a dar a un levantador de pesas, y como último punto, las necesidades específicas. Tampoco dentro de un futbolista, por ejemplo, no puede ser el mismo proceso de rehabilitación, y esto me encantaría que se lo lleven muy grabado. No es el mismo el proceso de rehabilitación que se le da a un defensa central que se le da a un extremo. Para los que no estén muy familiarizados con el fútbol, el defensa central probablemente es el último hombre, se encarga, como su nombre lo dice, de defender. Él tiene que tener mucha fuerza, mucha potencia, mucho salto, pero por ejemplo, un extremo es el que corre por la banda, el que está todo el partido sube y baja, parte de resistencia, tiene que tener explosividad, tiene que tener más habilidad, más agilidad. ¿Me explicó? Entonces, las necesidades específicas dentro de un mismo deporte también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de rehabilitar la fuerza. Bien, conclusiones finales. Estas son conclusiones que yo hice tras leer mis diapositivas. Bueno, la inmovilización y la falta de actividad física siempre van a afectar las propiedades mecánicas y estructurales del músculo y tendón. Las medidas terapéuticas deben aplicarse desde el inicio para minimizar las pérdidas de función. Y, por último, la rehabilitación en materia de fuerza, siempre, independientemente de que su paciente sea el mismísimo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, o que sea mi vecina de 93 años, siempre tiene que depender de las características y necesidades, así como las capacidades específicas de mi paciente. ¿Vale? Ya por último, les comparto un poquito la bibliografía. Esto, bueno, son las investigaciones o son los artículos de los cuales tomé algunas de las investigaciones que les mencioné aquí. Estas son unas. Estas son otras. Igual si ahorita requieren tomarle captura para darles una investigada, con mucho gusto se las puedo volver a poner. Y pues por mi parte sería todo. ¿Vale? Cualquier dudas, preguntas, por favor tengan la confianza de hacérmelas saber en la sección correspondiente. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido mucho con esta humilde ponencia, ¿vale? Alberto, no sé si podamos dar entrada a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Por ahí tenemos 7 preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con ellas
Si le parece bien, maestro, pensamos aproximadamente en un lapso de 10-15 minutos para poder responder todas ellas. ¿Sí? Yo sé que hay algunas preguntas que a veces necesitan profundizar o ahondar más, pero Claro. más o menos consideremos este lapso de tiempo, maestro. La primera pregunta, Sí. Ángel González, ¿la creación de músculo es recomendable hacerla de manera aislada o creando conexiones entre varios músculos del cuerpo? Esa es una pregunta de las que mencionas que podríamos durar aquí 6 horas y media y probablemente no terminaría de quedar claro. Pero aquí Ángel menciona un punto muy importante que se basa en los balances musculares. Es súper importante entrenar la musculatura con base en la musculatura de la periferia. ¿Por qué? Porque si yo entreno, por ejemplo, abdomen, mucho abdomen y nunca hago pierna, que solemos hacerlo muy seguido en los gimnasios, eventualmente puedo desarrollar un problema de pubitis, y eso es por mencionar un ejemplo. Por ejemplo, puedo mencionar miles de ejemplos, ¿no? Pero, claro, siempre en el desarrollo de fuerza se tiene que tener en cuenta una serie de músculos. Entrenar un músculo aislado está bien, pero siempre el plan completo de entrenamiento tiene que ser con base a la generalidad y las cadenas musculares, la generalidad y la sinergia de diferentes músculos. Gracias, maestro. La siguiente pregunta también de Ángel González. En el tema de la elasticidad del músculo, ¿cuál es su opinión de las corrientes que ponen como lesivos ejercicios como el yoga o la mera estiración de músculos de manera aislada? Aquí va a depender mucho de la persona. Como ya lo mencioné, pues cada paciente es diferente. No todos los cuerpos están preparados para hacer yoga. Yo les tengo que confesar, por ejemplo, en mi caso, yo sería muy malo en yoga porque mi elasticidad no es la más adecuada. Entonces, claro, una persona que lleva haciendo 3 años de yoga puede hacer muchísimas más cosas que yo, que llevo entrenando varios años de fuerza, ¿no? Entonces, eso siempre va a ser un factor determinante, el hecho de qué paciente estamos hablando. Muy bien, por ahí vi que en el chat preguntaban acerca de la constancia. Les recuerdo que una vez finalizada esta sesión de preguntas y respuestas, voy a compartir un enlace en el chat, además un código QR para que puedan acceder a un formulario con el cual van a poder descargar su constancia. Les va a llegar vía correo electrónico. Seguimos, maestro. La siguiente pregunta es anónima. Sí. ¿El desentrenamiento es necesario en el alto rendimiento? ¿Qué afectaciones puede tener, por ejemplo, los futbolistas jugando cada 3 días en diferentes ciudades por 11 meses al año y el mes restante suele ser de pretemporada? Ok, excelente pregunta, sobre todo porque es una situación actual. En este caso, digo, es anónimo lamentablemente, pero seguramente se refiere a una entrevista que dio Rodri, un jugador del Manchester City, puesto que van a tener partidos de altísimo rendimiento, de altísimo nivel, cada tercer día durante 3 meses. Es algo muy controversial. ¿Por qué? Porque evidentemente ahorita la tecnología, las técnicas de recuperación, los equipos que cada vez tienen más capacidad de la plantilla, más jugadores, de cierta forma podrían darse ese lujo. Sin embargo, pues es una exigencia bastante importante. Recordemos que el alto rendimiento siempre deforma. El alto rendimiento, el cuerpo humano no está hecho para el alto rendimiento. Entonces, claro, puede tener efectos gravísimos, pero esto es más bien la tarea del rehabilitador, del preparador físico, darle las armas a los jugadores para que puedan realizar este tipo de actividades. Los mismos 11 no van a jugar todos los minutos de todos los partidos. Afortunadamente ya contamos con tecnología, chips que nos dan métricas y temas así, que podrían evitar lesiones. Sin embargo, pues los jugadores por el momento, muy pocos jugadores o muy pocos equipos tienen la capacidad para poder permitirse jugar 3 días, un partido cada tercer día durante 3 meses con un solo mes de descanso. Y respecto a la desadaptación, recordemos que pues la desadaptación por vacaciones tiene que ser siempre controlada. Entonces, claro, va a influir mucho si juegas en el Manchester City, que tienes la obligación de jugar todos los partidos, que si juegas, no sé, en el Albacete, que a lo mejor tienes la liga y alguna copa doméstica y listo, ¿no? Pregunta de nuevo Ángel González, ¿qué papel juega la fascia en las lesiones musculares? La fascia es un tema muy controversial.
Es un tema ya más de la maestría, de los que comentábamos, pero pues la fascia no deja de ser una parte que recubre, entonces no necesariamente tiene que tener influencia. ¿Puede tenerla? Sí. ¿Necesariamente la tiene? No. Entonces también estamos hablando de casos específicos para poder responder esa pregunta. Muy bien, pregunta Rigoberto Ramírez. En fracturas o lesiones de brazo que se debe inmovilizar mediante el yeso, ¿por qué se inmoviliza en forma de L o con el codo flexionado si así se pierde más masa muscular y no se deja el brazo extendido? Claro, muy buena pregunta, pero esto es porque tienes que priorizar la recuperación del tejido óseo. En este caso, si no lo haces de esa forma, el tejido óseo no va a sanar de forma correcta y se puede generar un problema más importante. Entonces, claro, la conservación de la fuerza es importante, pero obviamente el tratar la lesión siempre va a tener un grado de prioridad más alto. Muy buena pregunta, muy bien pensado. Omar Martínez pregunta, ¿cuál sería la dosificación adecuada para el desentrenamiento y desadaptación muscular? Ok, bien, a eso digo, van a decir que siempre digo lo mismo, ¿no? Pero también depende de quién eres, depende si eres una persona, si eres un futbolista, como dijimos, del Manchester City, pues evidentemente tu reposo tiene que estar enfocado en la recuperación. Tu desentrenamiento tiene que darse en la recuperación, pero intentando perder la menor cantidad de fuerza posible o de potencia, dependiendo de la posición en la que juegues. Entonces, va a depender muchísimo de cada caso específico. No existe una dosificación perfecta. Incluso te podría decir que entre los mismos preparadores físicos del FC Barcelona y del Real Madrid, por comparar dos equipos de la misma magnitud, no en cuanto a victorias ni nada, pero sí en cuanto a nivel o exigencias, estoy seguro que los programas de desentrenamiento de un preparador y otro son completamente diferentes o pueden ser completamente diferentes. Otra pregunta anónima, ¿por qué los atletas de alto rendimiento tienden mucho a hacer estiramientos aislados exagerados si no es lo más recomendable para músculos, tendones y ligamentos? Ok, recordemos que los atletas de alto rendimiento deben estar preparados para realizar ese tipo de estiramientos. Si yo realizo ese estiramiento, seguramente no me pueda levantar y me desgarre, pero fácil. En cambio, ellos deben de tener una salud muscular muy óptima, en la cual su elasticidad, su contractibilidad, sus reacciones, o sea, su excitabilidad muscular debe ser muy, muy, muy superior a la del músculo promedio. Tratar, y eso te lo digo bajo mi experiencia, tratar con futbolistas de alto rendimiento, yo tuve la oportunidad de hacerlo en Monarcas Morelia, es tratar con musculaturas más similares a las de verdad, a la pierna de un caballo que a la pierna de una persona común y corriente como lo somos nosotros. Entonces, sí, tengamos en cuenta que ellos están preparados para hacer ese tipo de estiramientos y movilizaciones. Joshua Aguilar, por ahí le manda saludo, pone, hola profe, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué opina sobre las técnicas invasivas como la punción seca sobre músculo o tendón en este tipo de casos? Ok, esa es muy buena pregunta y también ahí depende mucho de la opinión del terapeuta. Yo te debo ser muy honesto, a mí las técnicas invasivas en general no me gusta aplicarlas, pero no quiere decir que no funcionen o que no crea en ellas. Yo sé que son muy buenas, yo sé que funcionan, yo sé que combinadas, por ejemplo, con electroterapia o demás técnicas, son muy, muy, muy buenas, pero yo no soy especialista en el tema. Yo trabajo más bien con ejercicios, con movilizaciones pasivas, activas, medición de fuerza, capacidad de rangos de movimiento y demás. Pero respeto completamente y apoyo a quienes se atreven a aplicar las técnicas invasivas. Sin embargo, al no ser un especialista, no te podría dar una opinión como tal. Muy bien, pregunta Denise GM, ¿cómo podemos iniciar a retomar el entrenamiento en un gimnasio después de una fractura en una extremidad? Muy bien. Cuando se tiene que retomar un entrenamiento, debe ser de la forma más progresiva, empezando desde, quizás, sobre todo si no eres un atleta de alto rendimiento, abusando de ligereza, empezando ligero, 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 ligero. ¿Por qué? Porque recordemos que tus músculos, tus tendones perdieron propiedades y tienes que empezar a nutrirlos con el tiempo. Entonces, siempre se debe de pecar de conservador. Es mejor pecar de conservador que pecar de exageración, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión muy, muy importante. Siempre empezar desde abajo
y poco a poquito ir aumentando conforme tus posibilidades te lo den. Claro que si tienes la ayuda de un coach o de un especialista, pues es mucho mejor porque te irá guiando y hará que tu proceso sea mucho más rápido. Muy bien, tenemos, ya se fueron haciendo por ahí varias preguntas más, sin embargo vamos a leer las últimas dos. Les recordamos... Alberto, perdón, perdón que te interrumpa, no sé si puedas poner en la presentación, en la última diapositiva, viene el correo de la clínica en el cual me pueden contactar si quieren todas las preguntas que no se contesten o si quieren, si necesitan cualquier otra cuestión, quizás algún tema de consulta profesional, de colega a colega o cualquier duda, comentario, con toda confianza me lo pueden hacer llegar ahí al correo. Esto es para las preguntas que no alcancemos a responder. Tengan la confianza de mandárnoslo y yo, conforme pasen los días, me intentaré poner al corriente para responderles. Perdón, Alberto, puedes continuar con las preguntas restantes. Qué amable, maestro. Muchísimas gracias por la disposición. También recordar que es docente de algunos de nuestros programas. Entonces, pues por ahí también, quien esté interesado, quien le haya despertado un interés adicional a este tipo de temas, puede profundizar y puede profesionalizarse en algunos de los programas que mencionamos hace algunos momentos. Finalicemos con las últimas dos preguntas, maestro. Francisco Meléndez, entonces la tendencia ahora, después de una lesión, es evitar la inactividad física y realizar ejercicios para que los nutrientes lleguen a los diferentes tejidos dañados y la readaptación física sea lo más pronto en llegar. Ok, buena pregunta y sí, totalmente. De hecho, lo más óptimo ya no es enyesar, por ejemplo. Se utilizan otros dispositivos como las botas Walker que me impiden el movimiento del tobillo en caso de un esguince, pero me permiten apoyar la pierna. Entonces ya ahí el cuádriceps no sufre por un esguince de tobillo, ¿no? Entonces, efectivamente, la tendencia a partir de ahora tiene que ser intentar movilizar lo más posible, siempre teniendo en cuenta lo prioritario que es aliviar la lesión. Si no alivio la lesión, la movilización me está afectando más, no me sirve. Prefiero perder fuerza, pero recuperarme más rápido. Entonces, en la medida de lo posible, siempre hay que movilizar para evitar la pérdida de fuerza, siempre y cuando sea compatible con la recuperación de la lesión. Muy bien, y finalmente, ¿cuáles pruebas de fuerza o test recomienda utilizar o saber y tener en cuenta cómo se encuentra el atleta y con ellos tener un seguimiento con ellos? Ok, muy buena pregunta. Cada profesional de la salud tiene su baraja de tests. Por ejemplo, no es lo mismo lo que yo le voy a aplicar como test a un futbolista que lo que le voy a aplicar a una persona de gimnasio. Y hablando de futbolistas amateurs, de personas que es su actividad física. Por ejemplo, en el futbolista necesito que la estabilidad de las piernas sea espectacular, que su fuerza sea espectacular, que tengan todos los rangos de la cadera hacia abajo, pero perfectamente bien establecidos. En cambio, con una persona de gimnasio tengo que fijarme que las cadenas musculares estén bien establecidas, que no haya desbalances musculares y ese tipo de cuestiones. Entonces, más bien dependerá del atleta, pero siempre te voy a recomendar que tengas al menos 2 o 3 pruebas de rango articular por articulación, muy importante, por articulación, o sea, hombro, cadera, codo, 2 o 3 pruebas, 2 o 3 pruebas de fuerza por músculo o por grupo muscular. No necesitas uno para el vasto medial, otro para el vasto lateral, sino necesitas 2 o 3 para el cuádriceps de fuerza y 2 o 3 pruebas para estabilidad de abdomen y espalda, de lo que se conoce como el core. Pueden ser las pruebas, ahora mismo no recuerdo el nombre, hay una prueba donde te paras con un solo pie y con una pierna tienes que mover hacia anterior, hacia anterolateral y hacia anteroposterior. Se miden tus rangos y se determina qué tanta estabilidad tienes en el abdomen. Siempre te recomiendo tener 2 o 3 pruebas que ocupen la menor cantidad de equipo posible para que las puedas realizar en tu práctica profesional sin que tengas tanto problema. Listo, maestro, pues entonces con esta pregunta cerramos. Les recuerdo por ahí que el maestro mencionó que en la diapositiva pueden observar su correo electrónico.
para que puedan hacerle llegar a pues, preguntas adicionales que no hayamos tenido tiempo de revisar en esta sesión. Maestro, a nombre de Universidad CEDEFIS, y estoy seguro que también a nombre de todos los presentes en este seminario, agradecemos muchísimo por toda la información que nos ha compartido, información tan valiosa, y además con base en una pues, trayectoria y experiencia tan extensa. Le agradecemos mucho, en verdad, maestro. Muchísimas gracias a ti, Alberto, una moderación excelente, gracias por ayudarme ahí con los problemas iniciales, fundamental en la ponencia tu participación, y pues agradecer a todos los que se dieron cita para acompañarnos en la noche del día de hoy. Cualquier cosa, ahí en el correo quedan sus órdenes, de verdad, si quieren preguntar, saludar, pedir información, lo que sea, consultas, lo que necesiten, con toda confianza estoy a sus órdenes, ¿vale?